a través de tu amor y misericordia, tratando con nuestro corazón y con nuestras vidas. Adoramos y bendecimos tu santo y divino nombre y te damos toda gloria, todo honor y toda honra. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Qué bueno tenerles en esta noche. Amén. Aquí escucho a algunos de ustedes. Buenas noches, dice la hermana Miriam. Buenas noches, me dice Anderson Amaya. Bueno, amén. Usaida Cardona, Daisy Salcedo, Gabriel Rodríguez. Muy bien, Gabriel Rodríguez. Gloria al Señor. Aquí estamos. Aquí estamos. Simón Montoya, oiga, pues a Simón ya está por aquí conectadito. Un muchachito, está muy juicioso. Quiero saludar a la hermana Elvia, que ya está con nosotros de nuevo. La hermana Elvia estaba en Andes y ya está otra vez en Sabaneta. Para los que los hermanos sepan que ya tenemos a la hermana Elvia por aquí con nosotros. No digan dando guerra, porque la hermana Elvia no da guerra para nada, sino con nosotros sirviéndole al Señor, que es una bendición la hermana Elvia con nosotros. Bueno, estamos estudiando el Sermón del Monte, y encontramos que el Sermón del Monte es muy antitético, ¿cierto? Cambia las cosas de un concepto general que la gente puede tener, y aprendemos muchas cosas de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de él. En los versos que vamos a tomar en esta noche, que va a ser ya en el capítulo 6, donde va a empezar como el Señor a hablar y nos va a llevar hasta el concepto de la oración del Padre Nuestro, pero nosotros vamos a mirar en ese capítulo 6 la necesidad de ser sinceros en la vida de oración. Entonces, habíamos visto dentro de lo que el Señor Jesús quería que nosotros aprendiéramos varios elementos que son muy importantes, ¿cierto? Lo primero que nosotros vimos entre el versículo 1 y el versículo 4 es la necesidad de nosotros dar, pero no con intención de que los seres humanos nos agradezcan lo que nosotros damos, ¿cierto? Y esta segunda parte, que es del 5 en adelante, habla acerca de la necesidad de la sinceridad en la oración. El término sincero o sincera es un término muy judío. En la época de ellos, pues habían fabricantes, ¿cierto?, de vasijas. Esas vasijas eran vasijas de barro, eran cocidas, pero en el momento de ser cocidas, pues las vasijas tenían en algunos momentos unas fisuras. Entonces esa fisurita que tenía la vasija con cera la cubrían, y esa vasija podía servir para traer el agua. Entonces era una vasija que servía para traer el agua. Pero resulta que en algunos momentos la vasija era para utilizarse en la cocción de alimentos. Entonces estas vasijas que habían sido arregladas con cera, pues al calentarse la vasija, la cera también, se va a romper, se va a salir la cera, y por ahí se va a salir el agua. Entonces, cuando una persona iba a comprar una vasija para cocinar, decía: véndame una vasija sin cera. O sea, una vasija que al venir el momento difícil no se iba a romper o no iba a fisurarse y por ahí salir el agua. Entonces, el concepto de sinceridad tiene más que ver como ser completos, ser transparentes, ser honestos. Y entonces, hoy que estamos hablando acerca de la oración sincera, estamos viendo que es una oración sin fisuras. Entonces, vamos a mirar en esta oración que una oración sincera entonces es una oración donde nosotros debemos ser piadosos, no ostentar ser piadosos, sino ser piadosos. Y eso lo vamos a mirar cuando entramos ya en materia desde este versículo 1 hasta el versículo 18. Muy bien, la Biblia condena en muchas partes lo que es la ostentación en el servicio a Dios. Es algo que se ha de presentar en muchas ocasiones,
y que el Señor nos ha de guardar de tener ese tipo de actitudes. Bien, bueno, entonces vamos a entrar al versículo 5 al 8 que nos dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muy bien. Entonces dice que cuando oremos, no seamos como los hipócritas. Muy bien. Aquí es especial lo que estamos viendo, porque la Biblia da unos mandatos generales acerca de cómo debería ser nuestra oración, ¿cierto? Entonces, del versículo 2 al 4, por ejemplo, que veíamos esta semana, nos dice que cuando nosotros demos limosnas, no hagamos tocar trompeta delante de los hombres, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea que ya aquí está hablando de una posición de hacer las cosas directamente para Dios. Entonces mi oración debe ser una oración, debe ser algo entre nosotros y el Señor. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5, quiero que nosotros vayamos allá, Santiago capítulo 1, el verso 5. La escritura nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero entonces aquí está hablando de algo, ¿cierto? Y es, si alguno necesita sabiduría, si alguno necesita fe, entonces acérquese a Dios a través de una vida de oración. Esto es algo especial. Orar de una manera especial. ¿Cómo oran los hipócritas para ser vistos? ¿Cómo oramos nosotros en una relación permanente con Dios? Hablaba en una de las enseñanzas pasadas sobre nuestra necesidad de serle sincera a Él, ¿cierto? Todo a Cristo yo me rindo. Y le cantamos al Señor. ¿Cómo Dios podrá ver la actitud de una persona que en su supuesta oración a Dios tiene un corazón de entrega total, y cuando termina ese momento de oración, ese cántico a Dios tan hermoso, inmediatamente su actitud no es una actitud de una persona que tiene su vida rendida a Dios, sino que tiene intereses personales, hace las cosas para sí mismo? Oh, Dios todo lo ve. Es que Dios no nos va a ver a nosotros cuando venimos a orar. Y yo no sé, porque Dios conoce nuestro levantar y acostar. Entonces hacer unas oraciones raras delante de Dios. Hace muchos años, cuando yo empecé a manejar centros de rehabilitación, estaba estudiando en Luis Amigo pedagogía reeducativa en ese entonces, para poder trabajar en proyectos de rehabilitación. Y mientras yo estudiaba pedagogía reeducativa, pues tenía una persona que era un operador terapéutico, y lo teníamos en el proyecto de rehabilitación. Entonces, esta persona le llamaban el poeta porque le gustaba mucho la poesía. De las personas que no tenían mucha formación, pero leía mucho, entonces era muy elocuente. Y la oración de este hombre era tremenda, porque chocaba ante los muchachos de la calle. Imagínense los muchachos de la calle, uno trabajando con ellos. Recuerdo que en esa época mi forma de hablar cambió mucho y me daba hasta pena. Ya en algún momento di una conferencia y yo decía: ay Dios mío, escuché la grabación y dije: ay Dios mío, parezco un gamín, porque yo era, uy, sí, entonces que, no, yo iba y y yo decía: ay Dios mío, qué vergüenza lo que estoy. Pero el poeta, en cambio, Elkin, el poeta, era: Dios mío, aquí te estoy haciendo una oración, y utilizaba unas palabras hiperfláuticas, y entonces decía: Señor, y quiero que esta oración llegue decía, a la ionosfera, a la estratosfera, no, a la estratosfera, a la ionosfera, yo no sé cómo, ya se me olvidan el nombre de cada una de las capas de la Tierra, y era una oración así. Él utilizaba unas palabras hasta poéticas, por eso le llaman el poeta, pero su vida no correspondía a la fe. Entonces los muchachos se reían porque ellos
Imagínate quién más que un drogadicto puede saber. Ellos sí que conocen alrededor y veía que si él podía robar, robaba, que si él podía abusar, abusaba, que cuando tenía el poder abusaba del poder. Entonces ellos lo veían orar y se burlaban de él, porque su oración no correspondía y más de uno le llegó a decir que vas a hablar vos y vos sos esto y lo otro. Pues déjeme decirle que nosotros nos acercamos a orar a Dios y utilizamos y le decimos a Dios y le prometemos unas cosas. Dios conoce nuestro levantarnos y acostarnos. Él sabe quién somos nosotros. Entonces no hablemos a Dios con deshonestidad. Hablemosle a Dios como somos nosotros. También recuerdo que estábamos aprendiendo sobre la oración, enseñando sobre la oración. Y me llegó un muchacho y el muchacho era muy complicado porque él decía, yo no le entiendo a ese poeta, yo no le entiendo a ese señor habla unas palabras que yo necesitaría un diccionario para escuchar a ese señor hablar. Pero yo le decía, no, si tú le vas a hablar con Dios, dile a Dios como con tus palabras lo que tú quieres decirle. Entonces los muchachos se burlaban de él y yo vi que en una de las reuniones dije, ve, ¿qué se hizo Julano? Está por allá en el patio de atrás. Bueno, quédense aquí. Y dije uno de los líderes encargados y venga, yo voy a ver si está pasando por una crisis, algo, había que mirar o un intento de suicidio o algo. Entonces me voy a buscarlo y lo encuentro en el patio de atrás de la comunidad con unas palabras tan lindas. Como él era del campo, le decían montañero, era de la ceja, un montañero de la ceja. Yo soy montañero de Sonsón, pero él era montañero de la ceja y bien montañero, entonces él por allá se fue disque a orar. Entonces yo de lejos lo escuchaba y él decía, me oíste, Dios, me la tienen montada, me escondieron la chancla, entonces ¿qué vamos a hacer vos y yo con esos manes, con esos tipos, que no hay que, él hablaba en su expresión. Y a mí se me partió el corazón y yo decía, este hombre está orando. Aquel otro por allá, porque yo sabía lo que pasaba con él, ese hombre por allá, no, esas palabras tan hermosas, pero este montañero, igual que yo, cualquiera de nosotros, orándole a Dios, orándote a ti, Señor, y yo decía, no, está bien. Entonces me devolví y me dijeron, ¿qué está haciendo el muchacho? Y yo, tranquilos, está muy bien por allá donde lo vi, déjenlo allá calmado, que después de que hable y llore y le dé rabia y le hable a Dios, va a hacer toda esa catarsis, todo eso que va a sacar, va a venir y va a venir. Y sí, al rato llegó con los ojos hinchaditos y todo, y calmado, ya llegó el hombre calmado. Orar con honestidad. Entonces, lo que el Señor está hablando en este Mateo capítulo 6 del 5 al 8 es que tú y yo vengamos a la presencia de Él. Usted y yo no le tenemos que aparentar a Dios. Hay gente que tiene una apariencia de piedad, no, es que son muy santos. Hermano, santo solo Dios. Usted y yo somos personas que fallamos. Tal vez el carácter, yo no estoy hablando de revolcarnos nuevamente en la vida que teníamos antes, pero nuestro carácter, lo que nosotros somos. ¿Sabe que la Escritura dice que hay que acercarse al Señor antes de que el sol se oculte sobre nuestro enojo? O sea, yo puedo acercarme todos los días a Dios y presentar lo que yo soy, cómo es mi vida. Entonces, esa actitud que Jesús está hablando en este pasaje, es una actitud así, orarle al Señor con toda honestidad. Él nos conoce, ¿qué vamos a engañarlo? ¿Qué le vamos a hablar palabras hiperfláuticas cuando nosotros sencillamente le podemos hablar al Señor con nuestro corazón y con una actitud de sinceridad, ¿cierto? La otra actitud sería entonces, lo contrario a lo que Él está enseñando, serían oraciones hipócritas. Y lo vimos ayer, creo, hablando del fariseo y el publicano, ¿no? Esa posición que alguien tiene y no, pues imagínese una persona de esas que es tan especial, tan buena, pues el Señor perdió el tiempo con tanta gente porque este es el mejor, esta es la gran panacea. No, hay una palabra griega que utilizan en este texto que es de hipocresía, que es hipócrisis. O sea, era la actuación que hacían los dramaturgos, la gente que hacían el teatro callejero, y entonces era lo que los actores hacían para mostrar esas escenas que tenían. Entonces, cuando Jesús hablaba, decían, no oren como esos actores. Ellos lo entendían así, como esos actores, que ellos lo hacen, pero no es algo que sale de corazón, sino que cuando ustedes vayan a orar, pues hombre, oren con una expresión especial de su corazón, como son ustedes. Y no es nada mejor que orarle al Señor de corazón. A nivel personal, admiro y tengo amigos que aunque no tienen mucha formación, cuando hablo con ellos son amigos.
Y lo que dicen, lo dicen sinceramente. ¿Se acuerdan lo que acabamos de empezar a hablar? Como las vasijas aquellas, vasijas que van a ser cocinadas, entonces vasijas que están no tapadito el hueco con cera para solamente cargar el agua o guardar cosas en su interior, sino que es una vasija que va a pasar por el fuego. Entonces, por favor, véndame esa vasija sincera, ¿cierto? Entonces, el término sinceridad viene de ahí, algo que no se va a fisurar, algo que va a ser transparente, y eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros nos acerquemos a Él con una vida sincera, ¿cierto? El texto dice que no seamos como aquellos que oran el orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles. Entonces el término es, bueno, entonces hay que orar de rodillas. En alguna ocasión escuché a alguien decir, no, es que hay que orar de rodillas porque la Biblia dice que no hay que orar de pie. ¿Dónde dice que no hay que orar de pie? Cuando dice que esos que se paran en la sinagoga, es que hay dos propósitos que está hablando ahí. Se paran en la sinagoga, no solamente en la sinagoga, sino en las esquinas de las calles, pero el término es para que la gente les vea. Entonces es algo que tenemos que entender de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, sí, en la Biblia se habla muchas formas que nosotros podemos tener al orar. La Biblia habla, por ejemplo, que nosotros podemos estar de pie en oración. En Mateo 11, 23 al 25 lo habla. También en Segunda de Crónicas 6, 13, al hablar de la humillación delante de Dios, también habla de orar de rodillas, ¿cierto? Hay otros, en números nos habla, no solamente números 16, 22, Jueces 5, 14, Daniel 8, 12, que habla cuando se postra uno sobre su rostro. Es una posición muy usual entre los judíos para adorar a Dios. Y también la Biblia menciona en pasajes, por ejemplo, Mateo 26, 20, donde la gente ora sentados. Si una persona no puede levantarse de su cama, entonces no podría orar. El Señor escucha mi oración. Lo más importante en la oración es que sea una oración de corazón. Yo le soy honesto, si usted está cansado y usted se levanta y usted se va a orar y se va a orar acostado, es factible que si está cansado, pues no lo va a lograr. Entonces usted dice, no, mejor oro de pie. Hay otras personas que nos acostumbramos. Yo tengo la costumbre de en mi privacidad orarle a Dios de rodillas. ¿Por qué? Así lo aprendí yo. Durante muchos años he practicado la oración de rodillas. Al pasar los años he notado que en mis pies, alguien le llama a eso, Pablo le llama a eso, que es que el pie de camello, que es que después de la rodilla este huesito como que se pronuncia más a medida que las personas pasaron espacios de tiempo de rodillas. Entonces algunos han podido tener ese pie de camello y es el tipo de persona que usted va a ver que se arrodilla 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si usted dice, uy, Dios mío, ¿cómo hace para arrodillarse en el suelo y 2 o 3 horas y no le duele? Pues ya desarrolló un pie de camello. No es que alguien lo tenga que hacer, porque alguien puede orar de pie, ¿cierto? El objetivo es que lo hagamos, y lo que eso está hablando es no para que la gente vea, sino es su vida, su tiempo de oración con Dios. Nadie puede decir que mi relación con Dios se limita a, no, nosotros sencillamente lo hacemos para Dios. Muy bien. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25, y quiero que vaya conmigo allá. ¿Tiene su Biblia en su mano? Muy bien. Marcos, capítulo 11, verso 25, donde Jesús está hablando acerca de la necesidad de tener un espíritu perdonador. Viene hablando de la oración de fe, y ya aquí dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Después vamos a mirar dentro del mismo Padre Nuestro el principio de la oración frente al perdón. Pero nosotros podemos observar entonces que aquí está hablando de una posición que yo debo tener y frente a esto. Y habla de una oración de pie. Muy bien. Una pregunta que podría hacer es, ¿y si yo quiero orar? ¿Será que es malo yo orar una oración personal delante de la gente? Mi hermano, hay varios pasajes de la Escritura que dice que entremos por sus puertas y que habla de que el pueblo unido venía y ofrecía adoración a Dios. Por allá hay un pasaje que yo quiero que vamos a mirar esta semana, que es el de Segunda de Crónicas, que dice
que si el pueblo del Señor se humillare delante de él, yo quiero hacer un exégesis de todo ese pasaje bíblico, y oraren al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor oiría la oración de su pueblo. Son oraciones que hacemos en comunidad. Entonces en la iglesia tendemos a tener oraciones en comunidad. Habrán momentos donde nosotros vamos a tener oraciones, y las oraciones que vamos a tener son oraciones de la iglesia, comunidad. Entonces oramos en comunidad. Van a haber otros momentos que la oración es de intercesión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que vamos a orar los unos por los otros. Entonces vamos a traer nuestras necesidades. Hace muchos años, cuando yo conocí el Evangelio en los 80, normalmente todas las iglesias en ese momento teníamos tiempo de búsqueda de Dios. Entonces, lo usual, más o menos era así, más o menos. Los martes, culto de oración. Los jueves, enseñanza bíblica. Los miércoles teníamos grupos en casas que le llamábamos células, ¿cierto? Los sábados teníamos sociedades jóvenes, etc. Y los domingos pues teníamos la escuela dominical, y por la tarde invitábamos personas nuevas a la comunidad como culto evangelístico, ¿cierto? A medida que el tiempo ha pasado, lastimosamente la sociedad ha perdido una de las cosas más grandes que ha perdido la comunidad cristiana, es el tiempo de oración. Entonces uno va a iglesias, así que no, aquí los cultos son los miércoles y viernes, o miércoles y sábado. Y el tiempo de oración, no, pues cada uno en la casa. Pero la persona nueva necesita aprender a orar. Entonces qué bueno que uno vaya a una comunidad y que haya un día donde uno pueda, primero, aprender a orar. Segundo, entender que otras personas van a sentir mi carga y van a presentar mi necesidad delante de Dios. Y yo también me voy a identificar con ellos. La gente crece en el Señor cuando hay espacios de oración. En el caso nuestro, en Palabra y Renovación, siempre vamos a tener espacios de oración en semana, y he hablado con los hermanos, ¿cierto? Que son la comunidad, y siempre les he expuesto esto, hermanos, qué bueno que no perdamos este buen sentido de reunirnos como comunidad y de traer un tiempo de oración delante de Dios, ¿cierto? Que entre otras cosas, a través de las redes también vamos a implementar nuestro tiempo de oración. Lo hemos tenido algunos martes, y hoy es martes, estamos hablando acerca de esta misma parte. Hay otro pasaje de la escritura que es 1 Tesalonicenses 5:17, en donde el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: oren sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Significa que la oración debe ser permanente, que en la vida de una persona creyente debe tener la práctica de la oración continua en su vida. Muy bien, entonces él dice que nosotros oremos, pero mire la posición que coloca: pero que no oremos para que los hombres, para ser vistos por los hombres. Recuerda que cuando empezamos a hablar acerca de estos principios del reino en las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 8, decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante, entonces, que dentro de esa limpieza y pureza de corazón nos demos cuenta que es Dios y nosotros. Las demás personas, entre comillas, en un tiempo de oración, no son tan relevantes. Y quiero recordar algo que le he contado a los hermanos de la iglesia en algún momento, y es la experiencia que tuve yo. Estaba muy joven y estaba resurgiendo el ministerio de David Yongin-Chu en Seúl, Corea. En ese entonces la iglesia tenía como 350,000 miembros, y Dios empezó a usar a David Yongin-Chu, que no sé si se llamaba, ahora en español los libros le llaman David, para que en español sea fácil, porque él es Paul. Entonces Paul Yongin-Chu. Y recuerdo que Paul, el hermano Paul, tenía un tiempo de oración en esa época, y el tiempo de oración él siempre era a mediodía. Entonces el presidente de Seúl, Corea, empezó a acercarse al hermano Paul, y en algún momento el presidente de Seúl llegó a la oficina de Seúl, del pastor Paul, y entonces pues el presidente de Seúl, y ustedes saben que en esas culturas y esas cosas, las personas que tienen esa autoridad, no, pues por Dios bendito, una persona de esas hay que atenderla desde una. Y llega él y dice que quiere hablar pues con su delegación, que quieren hablar con el presidente, con el pastor Cho, y le dice la secretaria: ay, qué pena, pero en este momento está en una junta tan ocupado. No, dígale que salga de esa junta. Cuéntele, dígale por un ladito que llegó, sencillamente dígale que llegó el presidente de Seúl, del país. No, pero es que
él no lo va a poder atender. Bueno, dígame, ¿quién es tan importante que releva al presidente de Seúl, Corea, frente a esta situación? Y le dijo, no, lo que pasa es que en este momento realmente la reunión que él tiene es con Dios, es el tiempo de oración. Y él dice que se puede temblar, que puede haber un terremoto, que puede haber lo que sea, y que mientras él esté en la presencia de Dios, por nada en el mundo, si el que se murió, que se haya muerto, después irá al entierro, después mirará las situaciones, ¿no? Pero mientras él está en esta junta con Dios, así, y yo escuchaba eso, y ay, Dios mío. Y uno a veces que está arrodillado y, ay, sí, señor, cómo no, señor, y por allá, pastor, sí, cuénteme, a ver, y se para uno y, un momentico, y usted le dijo al Señor, porque se supone que está en un diálogo con Dios, Señor, ¿qué hacemos? Voy, me guía, que vaya, no, yo estoy mejor aquí, no, que esperen. A veces nosotros no tenemos esa conciencia de respeto a Dios. Es un irrespeto. Hagan de cuenta que tú y yo estamos hablando en este momento. Hola, ¿cómo estás? Y tú me contestas. Ah, bien, pastor. ¿Y cómo te ha ido? Y tú me estás diciendo, pues, y antes de que me contestes, alguien me llama y yo, hola, ¿qué hay? Bien, sí. ¿En qué íbamos? Bueno, la persona de pronto dice, ay, no, pues. Ah, no, sí, pastor, claro. Y seguimos hablando y otra persona, y hola, ¿qué más? ¿Cómo te sentirías? ¿Sentirías que no vale, no tienes importancia? ¿Que lo que estás diciendo no tiene valor? ¿Y qué haces? Te vas. Sencillamente te vas. La oración a veces no se vuelve eso. La gente se para, la señora a veces las arepas se quemaron, que está en el tiempo de oración haciendo arepas. Que está en el tiempo, yo no sé, en el caso, nosotros en la iglesia tenemos un tiempo de oración de 24 horas. A lo mejor alguno de los hermanos que me está escuchando en este momento ya se cae en la oración, dice, ay pastor, a esa hora yo le hago la comida a mi esposo, a esa hora yo atiendo a los que llegan de... Es una oración interrumpida, o sea, las oraciones que tienen respaldo de Dios son oraciones de gente en la presencia de Dios. Hay dentro de los libros de las costumbres judías, pero son libros de costumbres judías, ¿cierto? Ya les he hablado a ustedes de algunos que interpretan, que son de tradiciones judías también, que son el Midrash, ¿cierto? El Midrash, ay, se me va la otra, enseguida me acuerdo y les digo. Entonces, dentro de todo esto, cuentan ellos, los judíos, que para ellos se supone que las 3 de la mañana es una hora donde como que la presencia de Dios se les hacía más real. La presencia de Dios es real siempre, pero en lo que ellos guardaban para Dios. Pero yo creo que la hora más efectiva son horas donde la gente no está en la casa. Entonces tú puedes orar. Si en tu casa no hay gente en la mañana, es la mejor hora para orar. Si no hay gente en la tarde, especialmente las hermanas que salieron a trabajar algo, cuando salen a trabajar, esa podría ser la hora. Ahora, si todo el día, y ahora que estamos en casa, la situación es así, posiblemente en las noches es mejor el tiempo de oración. Por allí me está ayudando Anderson. Gracias, Ander. Entonces yo estaba hablando en mirar y dije, sí, el Talmud. Bien, gracias, Ander, por tu aporte frente a esto. Entonces mira qué tan importante es que nosotros entendamos la necesidad de que haya espacio en ese tiempo que nosotros tenemos de oración. Un espacio donde es Dios y nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre esos grandes hombres de Dios y tú? ¿Qué diferente hay entre esos grandes hombres de Dios y tú? ¿Será que son escogidos por Dios? ¿Será que Dios dijo, este va a ser un hombre, no voy a decir grande, sino un hombre que va a ser útil en mis manos? ¿Qué tiene ese hombre que no tienes tú? Yo le voy a decir que tiene una relación con Dios. Conoce a Dios. Entiende la mente de Dios. Claro, uno es la palabra, pero dos es la intimidad con Dios. Es factible que tú estés con una persona todo el día. Uno habla con la gente y dice, ay no, yo todo el día con Dios, yo soy que soy barriendo y con Dios. Pongo la emisora Juliana de tal, estoy en esto, pongo los himnitos, pongo esto, ay, qué bonito. Pero eso no es relación, no es relación. Estar con una persona todo el día no es relación. Cuando uno atiende a veces
parejas, pues uno se da cuenta que a veces la pareja trabaja juntos, los dos atienden la ferretería, duermen juntos, se levantan juntos, casi que se bañan juntos y atienden la ferretería todo el día juntos. Y la pregunta ¿es factible que haya relación entre ellos? Es factible que no la haya. Más fácil fuera que fueran cada uno a trabajar de 8 horas y vinieran y tuvieran una horita juntos. Le sacarían más provecho. ¿Por qué? Porque lo otro no es relación, lo otro es que están juntos haciendo una labor. Entonces con Dios es igual. Hay que conocer a Dios. Yo lo conozco a través de la palabra, pero yo también, al tener intimidad con el Señor, mano, uno sabe cuando la presencia de Dios está, uno sabe cuando Dios quiere hablar, uno aprende a escuchar la voz de Dios, sí, a través de la palabra, pero también Dios nos habla. ¿Cierto? En el caso de ellos, es una cosa tremenda. Entonces ya en Mateo 6:6 nos dice que cuando nosotros oremos, entremos en nuestro aposento, en nuestro cuarto, nuestra alcoba, y cerrada la puerta, oremos al Padre que está en secreto, y el Padre que está en secreto nos recompensará en público. Esto es sencillamente el principio que acabo de hablar. En los momentos de intimidad con Dios. Y en esos momentos Dios nos enseña grandes cosas. Todo hombre de Dios tiene algo que la gente le llama místico. Hay gente que David Wilkerson era un hombre con muchas cosas personales. Ya se habla mucho hoy, ¿cierto? Gracias a Dios él murió y la gente tiene buen testimonio de él. Y todavía suben las predicaciones. Es el libro que escribió en el 70 y algo, 73, de la visión. Todavía vemos que al Señor mostrarle a través de la Biblia cosas que iban a ocurrir y que están pasando. Casi que podríamos decir de David Wilkerson, como se decía de Samuel, ¿cierto? Ni una palabra de las que dijo ha caído en tierra. Pero él tenía sagradamente momentos con Dios. Uno de los discípulos de él, que lo vemos que fue el de la cruz y el puñal, ¿cierto? David Wilkerson, después de todo ese proceso, instauró unos proyectos de rehabilitación en los Estados Unidos que se llaman Desafío Juvenil, Teen Challenge en inglés. Realmente quien asumió estos centros de rehabilitación fueron Don Wilkerson todavía y ya hay un poco de gente que está ahí detrás, pero David él seguía predicando en el púlpito se me va el nombre de la iglesia, pero una iglesia de Asamblea de Dios. Y uno de sus discípulos fue ese muchacho Nicky Cruz, que fue el que él ganó en esas pandillas de Nueva York. Nicky Cruz tiene una vida rara a la luz de la gente. Come ciertos alimentos, ora ciertas horas, en su relación con Dios ha hecho cosas. Es más, en alguna ocasión en un aeropuerto se bajó y mandaron 2 diáconos a recoger al hermano para una actividad cristiana, una actividad en la iglesia. Lo primero que él hace es mirarlos a los dos y los dos van a cogerle las maletas y venga, vente con los dos. Yo quiero preguntar, usted en su relación con Dios, ¿usted cómo está con Dios en cuanto a finanzas? ¿Cómo así, pastor? Pues, o sea, usted diezmo, no diezmo. Entonces uno dijo, no, pues yo sí, claro, fiel. Y al otro, y tú, no, pues yo a veces, pero estoy como enculebradita con el Señor. Muy bien, hermano, con permiso, yo me voy con el hermano, porque yo con ladrones no ando. Ya. Pero realmente en su relación con Dios, Él está mostrando una posición que la gente dice, y pastor, y eso es así. ¿Qué tiene de diferente un hombre de Dios que no lo tengas tú como hombre de Dios? Sencillo, principios. ¿Y principios como cuál? Mi relación con Dios. Eso es uno. Dice, cuando tú vengas cuando ores, entra en tu aposento, y el término que utiliza es tameión. O sea, el aposento es primero, es una cámara principal. Entonces cuando se habla de aposento es algo que tiene mucha importancia, pero al mismo tiempo es algo que tiene mucha importancia y es privado y reservado. Bueno, en nuestras culturas, al menos en la cultura paisa, de donde venimos algunos de nosotros, nos decían que la cama de un matrimonio, de una pareja, pues era sagrada, y uno llegaba a hacer visita y uno se sentaba así fuera en el suelo, pero en la cama del matrimonio uno no se sentaba, porque representaba algo de respeto, ¿cierto?
en los judíos, cuando uno empieza a mirar esta cultura judía, se da cuenta que cuando él habla de que cuando tú entres en tu aposento, o sea, a un lugar que es totalmente privado, a un lugar de reserva, a un lugar especial. Posiblemente hoy el mejor lugar para la oración tal vez no es el aposento. Yo, en mi época, en los 80, muchos hermanos construían, bueno, en esa época las casas eran grandes, ¿cierto? Ahora son de 35, 40, 45 metros cuadrados. Pero tenían un espacio en la casa y es más, a veces colocábamos hasta, ¿cierto? Que mandábamos a hacer. En la casa tuvimos grande, eh, eh, como imitando el tabernáculo. eh, Algo de 7 brazos donde colocábamos encima eh, velas imitando, pues entonces teníamos, yo recuerdo que teníamos un tapete y ese lugar en la casa que era el que habíamos designado como el lugar de la oración. Hasta mi papá mandó a hacer por allá, yo creo que todavía existe o existía, donde él se arrodillaba a orar, muy parecido a lo que había en las iglesias tradicionales, pero no era en la alcoba, era en otro lugar. Es más, mi mamá no era creyente en esa época, entonces era una locura para mi papá orar, entonces a él le tocaba irse por allá a buscar ese lugar privado. Entonces no directamente está hablando de un lugar como el lugar donde yo duermo, está hablando de lo que representaba para ellos el aposento. Acuérdense que una buena interpretación bíblica es darme cuenta a quién le está hablando, a quién le está hablando, de qué está hablando, y aquí los que está hablando el Señor es del valor de ese lugar, de un espacio para Dios. Bien, en Marcos 1:35 dice la escritura que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, está hablando de un lugar separado, un lugar solitario y un lugar donde él podía orar. Y no hay nada mejor que uno orar y que nadie esté allí mientras uno ora. Porque hay gente que está ahí, ay, ya va a llorar. Ah, no, es que este sí lloró. Ay, no, ya va a empezar con esas. Entonces no hay nada más rico que uno. Si uno llorón, no hay problema. Llore delante de la presencia de Dios. A Dios no le molesta, a Dios no le choca. En la iglesia hemos dicho mucho, pues cuando está abierta, a los hermanos que la iglesia está permanentemente disponible y el que quiera ir a orar a la iglesia, pues él lo puede hacer porque a lo mejor en su casa no lo pueden hacer. No soy muy amigo de decirle a la gente siéntase como en su casa, porque en su casa no se sienten también como en la iglesia. A veces hay que decirle siéntase mejor que en su casa, ¿cierto? Pero bueno, entonces dice en ese momento de encerrarse. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 32 al 33, y hablaba de que cuando orábamos en casa, aún dando gracias por los alimentos, ¿cierto? Y quiero que lo lea conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 y 33. Segunda de Reyes 4, 32 al 33. Muy bien. Dice, y venido Eliseo a la casa de aquí, que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. La semana pasada estábamos hablando de resurrecciones y aquí estamos hablando nuevamente de ellas. Y dice que aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. La actitud de cerrar la puerta y de estar ahí, ¿cierto? Entonces es estar ahí. En algún momento para algunos puede ser cerrar, apagar el radio, ¿cierto? El televisor. Algunos ponen música de alabanza o de adoración y sienten que la presencia del Señor está ahí. Yo recuerdo en mis primeros años, ahora no lo hago así, y yo ponía música. En ese entonces había un grupo muy lindo que llamaba Maranata. Todavía tengo música, esa es otra música que les voy a poner al iniciar nuestras clases, de Maranata, y yo escuchaba la música y me quebrantaba y me inspiraba y mientras lloraba sonaba Maranata y a mí se me olvidaba Maranata y entraba ya a la presencia del Señor, ¿cierto? Pero si hay cosas que interrumpen, es mejor que... Normalmente, por ejemplo, si usted está en el día, bueno, ahora con la cuarentena no dejan entrar personas a edificios, a unidades, etcétera, pero normalmente usted está, si lo hace en las mañanas, 10 de la mañana, ahí viene el testigo de la atalaya hablándole a usted de sus principios. Interrupción, ¿cierto? Suena el teléfono. Es más, en algún momento, si lo puede hacer, dentro de lo que está, apague el teléfono.
Entonces es una oración que yo voy a hacer y el texto está hablando de que mi Padre que está en secreto, ¿cierto? Yo estoy orándole a Dios, hay una relación con Dios. Yo quiero decirte, uno no ora para recibir recompensas. Esto se convierte en una necesidad. No es para recibir recompensas. No es. No es. No es. Uno lo hace porque hay una relación con Dios. Pero la Biblia dice que esa oración será recompensada al público. Un maestro nuestro, tremendo, era mi pastor. Ese hombre para orar era un hombre de oración. Pastor Eduardo Sánchez Buitrago en esa época. Y el hermano decía, Dios respalda las largas oraciones con pequeñas oraciones. Y así es. Tiempo que yo tome con oración. Lutero decía, tengo que hacer tanto mañana que tengo que levantarme más temprano para orar. No porque tenía más cosas que hacer, sino porque tenía más que orar para que al hacerlas pudiera tener la guianza, la guía, la orientación de Dios. Entonces, Efesios 3, 20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahí cuando dice que nos recompensará en público, siempre el comentario de la Biblia de las Américas dicen que, vamos a leerlo para que podamos entender el comentario que estoy haciendo, capítulo 6, verso 18, que dice para no mostrar a los hombres que hay una... Ay, espérate, que estamos mirando. Ah, bueno, es en el comentario que aparece en ella, ¿cierto? Pero entonces dice que al hacerlo, nuestro Padre que ve en lo secreto, ¿cierto? Te recompensará en público. Muy bien. O sea, que siempre habrá una recompensa en este sentido. Ah, bueno, el comentario de esta Biblia dice que algunos manuscritos hacen el anexo que Dios va a recompensar al público en el versículo 6 y en el versículo 18 que dice para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, ahora dice que no debemos de usar, para ir llegando a la parte ahí concluyendo, que nosotros entonces no debemos de usar en la oración vanas repeticiones. Los judíos tenían o tienen la costumbre todavía de ir al muro de los lamentos y hacer oraciones y repeticiones en las oraciones, ¿cierto? Nosotros cuando veníamos en la tradición recordábamos que íbamos a confesar nuestros pecados, entonces nos decían, vaya, recen tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías y no sé qué, porque pensábamos que por la palabrería seremos escuchados. Entonces él dice que no lo hagamos como lo hacían los gentiles. Hay una alusión a esto en Primera de Reyes, el 18:25, cuando ellos invocaban el nombre de Baal y todo el día ellos repetían la misma oración, según la expresión que hablan en aquellos días de Elías, ¿cierto? Que es Baal, respóndenos, y que todo el día era la repetición de estas oraciones. Yo quiero decirte, orar es hablar, orar es dialogar. Bien, entonces cuando dice que yo voy a repetir una oración, ya no es orar. Esa oración que yo repito es rezar. Rezar es repetir la misma oración. Muchos cargan oraciones que ya no son oraciones, ya son rezos en la billetera. Entonces, ¿qué tiene ahí la billetera? La oración del Padre Cali, bueno, no sé, de alguno de tantos. ¿Qué tiene la billetera atrás? No. Ese tipo de oraciones son oraciones muertas. Es preferible que usted, en sus palabras, como el ejemplo que coloqué de aquel muchacho en el centro de habitación, le diga al Señor todo lo que nosotros queremos decirle. Entonces al final dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que le pidáis. Entonces la pregunta es, hombre, si Dios sabe todas las cosas, entonces ¿por qué hay que pedirle? Hermano, porque el que pide se le da, al que no pide no se le da. Al que toca se le abre, al que no toca no se le abre. Dios lo sabe todo, sí, pero necesitamos nosotros acercarnos a Él para poder que intervenga en nuestras vidas. Dios es un caballero, Él nunca va a intervenir en tu vida si tú no le pides que Él obre. Entonces tú tienes que pedirle al Señor que entre e intervenga en situaciones y acciones que tú tienes en la vida. Bien,
Qué bueno es Dios con nosotros. Por eso entonces es importante que nosotros nos acerquemos con un corazón sensible, contrito y humillado delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Qué bueno es Dios con nosotros. Qué bueno es el Señor. Que el Señor sea, como hemos acostumbrado a decir, ¿cierto? Añadiendo bendición a su palabra. Que sea algo especial para nosotros. Yo les había prometido que al final iba a colocar música de uno de los voceros de Cristo. Ya puse a Álvaro Gómez cantando llanera en su época, ¿cierto? Y este es el otro de los voceros de Cristo, que se llama Eduardo Silva. A los voceros los hemos escuchado tocando guitarra los dos, ¿cierto? Este es Eduardo Silva, compañero en su época de Álvaro Gómez, cantándole al Señor. Y aquí está acoplando, y en una de esas coplas dice confundiendo los valores. Qué bueno Dios. Yo me quedo escuchando aquí a Eduardo Silva. Le damos gracias a Dios por su misericordia y bondad, Señor. Y yo me quedo con ellos. Y nos veremos mañana entonces a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.